Hola y bienvenidos al análisis de coyuntura del conflicto ruso-ucraniano. Mi nombre es Darío Rodríguez, soy parte de la setup de Barranca de Upía y la fecha de hoy es el 7 de septiembre de 2023. Hago parte del grupo conformado por Miguel Borges y por Miguel Ángel Guijó. A mí me correspondió los tres primeros puntos que se detallan en la guía para hacer análisis, en donde tengo los tres primeros que son los acontecimientos, el mensaje del acontecimiento y el tiempo del acontecimiento. Una reseña histórica de la región donde se está desarrollando el conflicto. Este es el mapa de la Unión Soviética, antes, donde está de color, la Unión Soviética, donde estaban todos los países que cuando vino el apartheid en el 91 se separaron y se convirtieron en repúblicas independientes. Como se puede ver, el color rojo Rusia, que está en color rojo encendido, y los demás países que se separan como Letonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Esta región, ahora vamos a ver Ucrania, el mapa político ucraniano, en donde se ve las regiones donde son prorrusos al oriente y prooccidentales al occidente. No en vano, de la mitad hacia el oriente son países que tienen su lengua materna es el ruso, también tienen, pues, es un país bilingüe donde hablan ucraniano y ruso. Sin embargo, en la parte oriental es donde más se habla ucraniano. Los acontecimientos que vamos a narrar en una parte son cronológicos, en donde vamos a hablar de cómo se desencadenó toda la guerra. Vladimir Putin es nombrado presidente en el año 2000. Esta es una parte fundamental de nuestro análisis, quien desde esa época intentó fortalecer la relación con Estados Unidos en cuanto a los intereses comunes y el establecimiento de una paz mundial. Estos dos países intentan reducir el arsenal nuclear y la consolidación de un frente mundial para prevenir conflictos armados. Esto con el fin de reducir las amenazas de la actividad militar y el equilibrio en cuanto a tropas y armamento. Estos propósitos, según la parte rusa, fue un fracaso al ver el aumento de países que la OTAN ha acogido en su seno, multiplicando su poderío bélico. Los rusos piden a los países de la OTAN que no aumenten su expansión. Los norteamericanos les responden que anteponen la soberanía de los estados para incorporarse a la OTAN, haciendo caso omiso a la solicitud del Kremlin. Ucrania, la ex República Soviética independizada en el 91, se está ubicada estratégicamente, donde tiene muchos recursos naturales, una capacidad industrial increíble. Eso es herencia de Rusia. También tienen la industria del cultivo de los cereales, es dueña de una gran parte de la producción de fertilizantes, insumos agrícolas, y siempre ha mantenido una difícil relación con su vecina Rusia, quien en las últimas décadas ha acercado a la Unión Europea y a la OTAN. Luego vamos a hablar sobre las protestas que hubo en Kiev en febrero de 2013, que es básicamente el origen de todo el conflicto. Aquí vemos la región de Kiev, aquí está Kiev, es la capital. Dice que en noviembre comenzaron a sucederse protestas para derrocar al entonces presidente Viktor Yanukovych, que tenía un fuerte enfrentamiento y como un deseo de hacer que las relaciones rusa-ucranianas se fortaleciesen. Pero acabó huyendo a este país en febrero de 2014
y numerosas personas fallecieron en las revueltas promovidas por los partidos con un mayor acercamiento a Europa, es decir, los de la parte occidental. En 2014, Rusia invadió y anexó la península de Crimea, es este pedacito de aquí, cuya capital es Simferópol. Y esto motivó para que las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk y Donetsk, estas dos, apoyadas por Moscú, declararan su independencia, y esto dio inicio a una guerra civil que aún persiste. En cuanto a Crimea, que es esta parte de aquí, se incorporó oficialmente a Rusia después de un referéndum que en donde el 95.5% de la población apoyó la adhesión a la Federación Rusa. Posteriormente, el Parlamento ruso ratifica el acuerdo por el que Crimea se incorpora a Rusia. Por supuesto, Ucrania retira sus tropas de Crimea, respetando el referéndum que se había dado lugar. El 12 de mayo de 2014, Donetsk y Lugansk, que son estas dos regiones, se autoproclaman independientes. Las regiones piden integrarse a Rusia con su apoyo, tras un referéndum celebrado entre combates que causan miles de muertos y sin observadores militares. Esto pasó en 2014. En 2015 se firman los acuerdos de Minsk. Esto es suscrito por el Protocolo de Minsk con la intención de poner fin al conflicto en las regiones del este. Fue firmado por Rusia, Ucrania y las autoproclamadas repúblicas populares e independientes de Donetsk, Lugansk, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, la OSCE. Por supuesto, las aspiraciones pacifistas y el pacto del alto al fuego decretado serían violados en repetidas ocasiones. No en vano, aquí hay una guerra civil formada. En el 2015, en diciembre, se genera un bloqueo comercial del gobierno ucraniano con respecto a las exportaciones y los gasoductos que pasan por Ucrania con respecto a las empresas rusas, a lo que Putin suspende el acuerdo de libre comercio con ese país. Y más adelante, la autoproclamada República Popular de Donetsk rompe lazos comerciales con el resto de Ucrania. En 2017, el Parlamento ucraniano, a favor de la OTAN, estableció la pertenencia a la Organización del Tratado Atlántico Norte como objetivo de la política exterior del país. Más tarde, en febrero de 2019, se recoge en la Constitución el objetivo de unirse a la OTAN y a la Unión Europea. El 1 de septiembre de 2017, el acuerdo Ucrania-Estados Unidos entra en vigor, en donde estrechaban relaciones y se fortalecían militarmente. Ese mismo año, 2017, en octubre, comienza el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, y el objetivo es acercar a Ucrania y prepararlo para unirlo a la Unión Europea, fortaleciendo los vínculos políticos y económicos más fuertes, así como el respeto de los valores europeos culturales. O sea, se estaban preparando para unirse a la Unión Europea. En 2018 muere el líder separatista del Donetsk, Alexander Zaharchenko. Muere de una explosión en el centro de la región separatista. Más adelante, los líderes interinos prorrusos, Denis Pushil de Donetsk y Leonidas Pasech de Lugansk, ganan las elecciones en sus respectivas regiones, consideradas estas ilegales por Ucrania. El 21 de abril de 2019, un cómico vence a Poroshenko en las elecciones.
con una campaña antisistema centrada en la lucha contra la corrupción. El actor es Volodymyr Zelensky. Este arrebató la presidencia a Petro Poroshenko, arrasó y ganó en todas las provincias del país menos en una. La llegada al poder del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cercano a Occidente, dio inicio a una nueva ola de tensiones y a finales del 2021 Rusia comenzó a desplegar soldados, vehículos y aviones en la frontera con Ucrania. Toda esta parte de aquí. El 8 de diciembre de 2019, nuevas conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia sobre el Donbass en la cumbre de París. Aquí está el Donbass. Y 2 días después, Putin y Zelensky fijan un calendario para lograr la paz. El 13 de abril de 2021, las tropas de la frontera de Kiev y Moscú se acusan mutuamente de movilizar gran número de tropas en la frontera para una posible ofensiva. Según Washington, se trataba de la mayor acumulación de efectivos rusos en la frontera con Ucrania desde el conflicto de 2014. El Kremlin señaló que en aquel momento que se realizaban ejercicios en respuesta a las actividades militares amenazantes de la OTAN cerca de sus fronteras, que incluyen unas maniobras de alianza en países de Europa Oriental. En agosto de 2015, la OTAN pide la devolución de Crimea. 46 estados y organizaciones, entre ellos la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea, en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana. El 16 de diciembre de 2021, la Unión Europea amenaza con sanciones ante el riesgo de invasión de Rusia a Ucrania. La Unión Europea amenaza a Moscú con sanciones si invade Ucrania. 10 días más tarde, en 2022, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advierte que el riesgo de conflicto entre Rusia y Ucrania es real. El 21 de febrero de 2022, Putin reconoce a las autoproclamadas repúblicas independientes. Putin reconoce al Donbass y Lugansk y se encarga al Ministerio de Defensa ruso el mantenimiento de la paz en las dos repúblicas. Por lo tanto, avanzan las tropas hacia esas dos repúblicas independientes, sin quedar claro si esto significa que las tropas se disponen a cruzar ya la frontera de Ucrania o a detenerse para defender esos dos bastiones rusos. El 21 de febrero de 2022, las acciones de Estados Unidos y la Unión Europea acusan al Kremlin de violar el derecho internacional al pasar su frontera con respecto a estos dos países y anuncian sus acciones limitadas ampliables si hay una invasión rusa sobre Ucrania. Por supuesto se da. Y en 2022 Rusia ataca a Ucrania. Dice Putin: he tomado la decisión de una operación militar especial. En una declaración televisada, diferentes informaciones se dan cuenta de las explosiones en la región de Kiev, aquí arriba, en el este y sur de Ucrania, aquí, que ha decretado la ley marcial, donde se registran docenas de víctimas mortales. El presidente Joe Biden denuncia el ataque injustificado de Rusia contra Ucrania. El presidente Putin lanza una guerra premeditada que causa unas pérdidas y un sufrimiento humano catastrófico, ha dicho el presidente Biden en un comunicado. Rusia es la única responsable de la muerte y destrucción que causará este ataque. El 25 de febrero de 2022, las tropas rusas entran a Kiev, aquí, intensificando su ataque sobre la capital y los bombardeos que se dejan sentir en diferentes puntos de la capital junto a las sirenas y las alarmas de vehículos. Las autoridades piden a los ciudadanos que resistan mientras se escuchan explosiones y tiros en un distrito de Kiev. No solo eso, aquí también hay ataques en Sumy, en Kharkov, en Kryvyi Rog, en Zaporilla y toda esta parte del Donbass. De Crimea salen las tropas rusas y se ubican en la parte suroriental. Siguen avanzando, tomando Gerson y cercando Chernigov. En abril, Rusia se retira de Kiev y se intensifican los combates en Mariupol. Aquí se ve que
que aquí ya comienza las ayudas internacionales en cuanto a armamento y soldados de repuesto del ejército ucraniano, que no era mucho. Entonces se engruesan filas de soldados de fortuna o soldados pagados para retirar los rusos, y claro, logran retirar los de Kiev y los tiran hacia un lado de Kharkov. El 21 de junio de 2022 se recuperan las regiones de Kharkov y Kherson, o sea, la retirada es más intensiva. Las tropas rusas se retiran de la isla de las Serpientes, que está al sur o al norte del Mar Negro, al sur de Ucrania. En octubre de 2022 hay una contraofensiva de Ucrania que recupera las ciudades de Izum y Limán. Esto está aquí. Izum y Limán. Y los combates se concentran a partir de 2023 en la región de Donetsk, donde se intensifican las luchas de Bakhmut y anuncia la toma de Soledar por parte de los rusos en el este. Básicamente hasta la fecha se han experimentado las escaladas bélicas y los países occidentales que son afines a la adhesión de Ucrania a la OTAN han hecho préstamos millonarios representados en armamento diverso, dinero para tropas, municiones y su objetivo es consolidar un ejército multinacional de combatientes privados que se combinan con los soldados miembros del reducido ejército de Ucrania para, según ellos, conseguir el repliegue de las tropas, incluidas las repúblicas independientes y la adhesión y la recuperación de Crimea a Ucrania. Y ahí va la guerra. Lo último que se sabe es que la fuerza aérea ucraniana se va a ver fortalecida con el envío de aviones F-16 que intensificarán las luchas aéreas y lograrán dominar el espacio aéreo ruso. Lo extraño es que no hayan pedido drones, que evita así la muerte de soldados, pero esa coyuntura es un aporte mío. Aquí ya en la parte del mensaje del acontecimiento, lo que el artículo y la cronología de los acontecimientos nos pueden brindar es un mensaje en donde las dos potencias económicas se quieren poner a prueba en sus fuerzas, no solo en campo bélico, sino en el campo económico-social. Yo me refiero a los Estados Unidos con sus aliados, que es la Unión Europea, y los rusos con sus aliados, que son la China y toda la parte oriental del bloque de los BRICS. No es de extrañar que Occidente, volcado sobre el ideal globalizador, quiera controlar el territorio ucraniano, una región estratégicamente donde la posición del país y el contenido de sus reservas hacen enormemente atractivo. No en vano, en 2012 el país tenía un PIB en crecimiento constante gracias a sus reservas de petróleo, a sus reservas de gas y sobre todo los oleoductos que pagan una comisión por paso a la producción de gas que reparte por toda Europa. Aquí podemos apreciar en este mapa básicamente cómo es, por dónde pasan los oleoductos. Aquí está Ucrania y cómo, mira, aquí está Rumanía, aquí está Rusia, aquí está Ucrania, y si ven la concentración tan alta de oleoductos, de gasoductos que pasan para alimentar todo lo que es Europa, parte del norte de África y parte de la parte y donde está la parte oriental. Entonces realmente es una cuestión absolutamente bien situada. Podemos también del momento del acontecimiento, para seducir al gobierno ucraniano para que no continúe con su intención separatista. Rusia prometió una generosa financiación de infraestructura y reformas internas. Pero ¿cuál es la verdadera razón de los acontecimientos descritos en el capítulo anterior? No es otra que la posición estratégica del país, en donde han construido la red de gasoductos que nutren de gas ruso, ucraniano y de Medio Oriente hacia Europa. También la posibilidad del control total de la salida al mar
Negro de Rusia hacia Occidente y sobre todo la cercanía de Ucrania con el centro neurálgico ruso, puesto que se pueden instalar misiles que con un recorrido pequeño impacten a la capital rusa. No solo porque la OTAN representa una amenaza a la soberanía rusa, sino que también, y dependiendo desde el cristal de donde se le mire, cuando los líderes rusos, Putin y el líder ucraniano, Zelensky, se debilitan, lo que hace es atizar la leña al fuego para levantar popularidad y justificar sus movimientos, tal y como nos lo narra la revista Panorama. En el campo económico occidental también ha tomado las armas, no en vano, ha impuesto sanciones económicas a Rusia, embargo comercial, y también ha iniciado expulsando a los bancos rusos del sistema de pago internacional SWIFT. Pero Rusia no se ha quedado atrás. Como parte de su estrategia contrarrestó dicha medida, desdolarizando un poco su economía y haciendo alianzas con la India o con China para establecer un nuevo sistema económico en donde ya la moneda norteamericana no sea la divisa de reserva, quebrando el acuerdo Bretton Woods y aceptando la moneda rusa y china como moneda de reserva. Este nuevo sistema se llama SPFS, que traduce Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros, y tiene un capital enorme porque las reservas de oro de Rusia son enormes y las reservas de oro de China son enormes, por lo cual respaldan cualquier tipo de inversión de otros países que quieran unirse al sistema SPFS. Esto genera evidencia la decadencia de el imperio norteamericano en cuanto a la divisa de reserva y el surgimiento de un nuevo orden mundial comandado por el gigante asiático y su socio comercial bélico ruso. Ahora vamos a hablar de los tiempos de acontecimientos. Los tiempos de acontecimientos, si se analiza el origen de los acontecimientos, no nos podemos ceñir a los del desarrollo de la guerra solamente. La historia nos ha develado que después de la Segunda Guerra Mundial y del desarrollo industrial de la nación ucraniana, es lógico pensar que el desmantelamiento de la Unión Soviética en el 91, los ucranianos han querido independizarse y la OTAN conseguir un nuevo aliado en la frontera con Rusia, lo que potenciaría su influencia directa y estratégica en la ubicación de misiles y una estrategia de contraofensiva rusa en caso de ataque. También la OTAN se beneficiaría porque le cerraría la salida por el mar a Rusia, y esto haría que el Mar Negro y el Mar de Azov sean unos lugares absolutamente un cuello de botella para las tropas rusas que se desplazan en la naval. Una vez se une a Rusia la región de Crimea en 2014, da una voz de alerta a las demás regiones ucranianas, que no tardaron en protestar y solicitar la unión con Rusia, siendo Donetsk, Zaporilla y Gerson anexadas mediante referéndums y alentadas por los rusos, quienes argumentan su historia y manejo del idioma ruso en la gran mayoría de habitantes y en la población. Los tiempos analizados desde otra perspectiva, tendríamos que la pandemia, la crisis mundial del petróleo, la inflación global a causa de la pandemia y la dependencia energética de la Unión Europea con respecto a los combustibles rusos, los conflictos en Medio Oriente, el retiro de las tropas norteamericanas en Irak, en Irán y en Afganistán marcan una agenda en donde no solo un territorio se está luchando, se está conformando un nuevo orden mundial en donde el liderazgo mundial se está viendo afectado por parte de Estados Unidos a través de la OTAN y Rusia a través de China e India. A fecha de hoy la implicación a nivel mundial está dejando una estela de deudas para la nación ucraniana, deudas que si se llegase a triunfar de alguna manera la guerra, no les alcanzaría la vida para pagar a sus auspiciadores de armas y personal para luchar. Solo la historia nos dictará el verdadero costo mundial de este conflicto, que ya ha causado encarecimientos, ha causado bajas en cuanto a la producción agrícola, ha causado absoluta y llanamente problemas para la producción mundial y la comercialización de productos al cerrar una gran parte del tránsito y las autopistas del gas y las autopistas energéticas y las autopistas de materias primas e insumos al mundo entero.
Esto a todas luces pinta un conflicto largo y tortuoso. No siendo más, mi compañero Miguel Eduardo Borges continúa con la exposición. Muchísimas gracias.